Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias por asistir a esta segunda y última sesión acerca de matachines. Mi nombre es Lida Fernanda Prada, soy integrante del colectivo Clorofila. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por la presencia. Me perdonan la hermosa voz con la que los acompaño hoy. Estoy saliendo de una bronquitis, pero acá estamos. Y mi nombre es Pierina, soy profe del programa de antropología en la UDES y hago parte de un colectivo, un grupo que nos llamamos Careta, que precisamente es en homenaje a los matachines, pues con quienes pensamos y hacemos cosas para García Rovira, Norte y Gutiérrez. Hola, y mi nombre es Sergio Acosta Lozano, yo hago parte de la Universidad de Santander UDES y del colectivo Clorofila, digamos que con el cual pues hemos adelantado diferentes investigaciones alrededor de la temática. Muchas gracias por venir. Bueno, esta noche como segunda sesión, y vamos a partir de lo que les prometimos también en la primera, pues en la primera, para los que no estuvieron, hicimos como una visión muy crítica del fenómeno de matachines y de lo que hemos visto que ha venido pasando. Yo he estudiado los matachines de Capitanejo pues desde hace ya un buen tiempito, unos 10 años largos, y mis compañeros de Clorofila pues han venido estudiando los matachines de otros municipios de García Rovira y ahora también acercándose acá al área metropolitana. Y pues digamos que para hacer un balance breve para quienes no estaban, pues digamos que nosotros identificábamos como un momento de crisis de lo que vendría siendo un carnaval, que es la parranda de matachines. Entonces pues ahí identificábamos que en el caso de Capitanejo la fiesta es institucionalizada, es la alcaldía la que después de unos episodios concretos de la violencia de los años 90, pues asume el rol de organizar la parranda de matachines. Y entonces a la fiesta, que tiene un carácter, digamos, de subvertir el orden establecido que nosotros conocemos, ¿no? Es el momento en el que nos podemos tocar entre las personas que de pronto no nos tocaríamos en la vida normal. Al ser pues institucionalizado por el poder, pues pierde este componente de poder volver el mundo al revés, ¿no? Entonces ahí veíamos cómo eso se iba transformando y pues qué venía pasando también a partir de eso y cómo la fiesta en últimas, la fiesta popular pues siempre tiene una patica como de subversión y veíamos cómo los silencios de la fiesta de los matachines en Capi, pues a partir de esos silencios hacen también una denuncia pues de una satisfacción o insatisfacción política con el alcalde de turno. Entonces esa fue como un balance, un resumen de lo que yo pues compartí la vez pasada de esta visión crítica de la parranda de matachines. Ahorita pues les dejo a ustedes también hacer su balance y lo que queremos hacer hoy es contarles un poco de lo que hemos venido haciendo. Digamos que lo dividimos así como una parte crítica, que fue la sesión pasada, y una parte propositiva, como que entonces hemos hecho a partir de esa crítica, que es lo que les vamos a compartir hoy. Sí, entonces digamos que del colectivo Clorofila, digamos, pues somos un colectivo con personas que tienen diferentes perfiles. Tenemos productores audiovisuales, tenemos fotógrafa, mi rol que es un poco el del historiador, y pues digamos que siento que hemos tenido la oportunidad de obtener recursos del Ministerio de Cultura para este tipo de investigaciones, gracias a que lo que proponemos es de cierta manera herramientas o alternativas para tratar de construir, rescatar o recuperar las memorias colectivas alrededor de estas manifestaciones inmateriales que tienen, pues, digamos, desde la memoria colectiva más de 100 años y uno de pronto quiere mirar un poco más, alguien va a decir no son 100, son 150, pero más allá, digamos, de esa, ¿cómo? Es que yo vi uno, sí. Entonces, más allá, digamos, de eso, pues son manifestaciones que están vivas, ¿sí? Con muchas dificultades. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es acercarnos, tratar de conocer a las personas, como dirían conceptos del ministerio, tenedores del conocimiento, para tratar de hablar con ellos, tenedores del conocimiento desde diferentes cosas, ¿no? Digamos, un matachín tiene una máscara, hay personas que son expertas en máscaras o en caretas, como se les llama particularmente en la provincia de García Rovira. Hay personas que son expertas en hacer los trajes, hay otros que son expertos en preparar las vejigas,
para que acompañe al matachín. Y ¿por qué no? Hay gente que es experta toreador, ¿sí? Que toda la vida han llevado a cabo ese ejercicio. Entonces, dentro del interés del colectivo de Clorofila, que es el mismo de Careta, que es el mismo de Pierina, de manera personal, que ella inició sus trabajos ya hace mucho más tiempo que nosotros, es tratar de recuperar esos elementos que quedan de esa manifestación inmaterial que algunos, digamos, unos llamarán tradición, otros la llamarán… y pues siempre pensando evidentemente pues que todo es propenso al cambio, ¿no? Y no estamos buscando como los rasgos más puros de la manifestación de los matachines, sino cómo la gente se apropia en estos momentos, más o menos qué entienden del contenido de las generaciones anteriores. Es muy interesante cuando uno se acerca a esos tenedores del conocimiento y ¿cuántos años tiene? 80 años, ¿sí? ¿Cuándo fue la primera vez que usted vio un matachín? Lo recuerdo como si fuera ayer. Son cosas muy interesantes. Tenía 5 años. Estaba con mi padrino en el municipio tal. Y entonces, digamos, ese tipo de cosas, ese tipo de personas más bien son supremamente importantes para las manifestaciones y para el patrimonio inmaterial de Santander. Entonces, yo siento que en esos recorridos que hicimos por Capitanejo, inicialmente por Málaga, el año pasado por Capitanejo y por Concepción, alguien me preguntaba, ¿y por qué no han ido a más municipios? Pues uno quisiera en realidad ir a municipios, a más municipios, pero toda investigación tiene unos costos económicos y que no siempre pues, se consiguen los recursos para poder realizar mayores trayectos. Yo, por ejemplo, para mí me parece muy interesante que hay muchas cosas por explorar todavía con matachines en García Rovira. Lidia Fernanda es de García Rovira, Pierina tiene sus raíces también en García Rovira, y uno puede hablar de otros municipios ahí que también tienen unas particularidades, un poco como lo decíamos hace ya un mes larguito, incluso la relación con Boyacá, que es una frontera que trazaron desde Bogotá, quien dividió a Colombia en unos departamentos, dijo que de aquí para allá era Boyacá y de aquí para acá era Santander, pero resulta y pasa que en esa línea fronteriza que alguien dibujó desde Bogotá, pasó por la mitad de unas poblaciones que tenían manifestaciones de matachines muy similares, que todavía siguen hablando entre sí. Entonces, eso es bien representativo, ¿sí? Metiéndome un poco al tema del área metropolitana, quien trae los matachines a la cumbre no es alguien de Santander, es alguien de Boyacá, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino que ahí hay un ejemplo de que evidentemente esa línea que pasaron por allí, por esos territorios, digamos, no tuvo en cuenta ese tipo de relaciones culturales de los municipios que quedaron en ese departamento y que quedaron en este. Bueno, entonces, pues para compartirles hoy vamos a mostrar como algunos elementos, digamos que queremos empezar un poco contándoles pues como pues de las personas con las que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, de los talleres de memoria que pudimos realizar pues cada uno como en sus oficios y pues ya como de la ejecución de esos elementos que salieron y de este ejercicio de salvaguarda digital que hizo el colectivo Clorofila. Entonces, en mi caso, lo que hicimos con la alcaldía de Capitanejo en el año pasado fue un ejercicio de realizar un piloto de un proyecto cultural pues para el fortalecimiento de las parrandas de matachines. Entonces nosotros proponíamos pues que hubiera un componente investigativo, que hubiera un componente de formación, sentíamos que hacía mucha falta una comunicación estratégica de lo que era la parranda y cómo comunicarla a las personas, un componente logístico porque también había muchas fallas como en la organización como tal de la parranda. Entonces, digamos que esos fueron como los ejes que estructuraron el proyecto, pues se llamó piloto, pues porque era algo muy pequeño, pues con un presupuesto muy pequeño, como decía Sergio también, y la idea pues sería tener un proceso mucho más largo de muchos meses, pues porque de aquí salieron unos insumos que es necesario trabajar a un largo plazo. Digamos que este piloto, pues lo que se hizo al final fue sacar unas ideas que propuso pues las mismas personas de Capitanejo y ejecutarlas para este diciembre del 2024. Como realizar unos cambios en las parrandas, pues ahí en ese mismo año.
Entonces, pues digamos que ese fue el proyecto y salieron muchos elementos para seguir trabajando. Entonces yo les quería mostrar así, por ejemplo, este es el taller de Yamito, que es uno de los maestros artesanos, que ustedes también conocieron, pues para mostrarles ahí como también, pues como un poquito, una parte del taller de Yamit. Ahí hay un elemento interesante, es que esta máscara blanca que ustedes ven ahí es un diablo chino que es impreso en 3D, y sobre esta impresión Yamito hace pues un empapelado haciéndole unos cambios y unos ajustes y pues genera una máscara nueva pues a partir de ahí. Pero es como también ver cómo pues las innovaciones, aunque obviamente yo prefiero el molde de Creda del río Chicamocha, pero pues cómo están las innovaciones ahí presentes y un poco lo que hablábamos en la última vez, pues que nosotros no pretendemos entonces que el patrimonio o la tradición no cambie, ¿no? Sino pues cómo se viene transformando y qué nos dice eso a nosotros también, como a partir de esas transformaciones. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ese elemento de un molde hecho con impresión 3D. Estas, pues, por ejemplo, son colas de vaca que se utilizan para hacer las trenzas de las brujas y ahora pues es muy difícil de conseguir. Yamito las colecciona durante todo el año de diferentes mataderos, pues de todos los municipios cercanos a Capitanejo, porque ahora es mucho más difícil que los mataderos permitan como la venta de este tipo de piezas del animal. Entonces es como todo un trabajo también que a veces uno no ve, ¿no es cierto? Como ir coleccionando esto. Esta pues es la casa de Yamito, entonces ahí pues ustedes pueden ver una diversidad de trajes, este de puro arriba de Alien pues es hecho por Yamito también, entonces también es lo que veníamos conversando de pues cómo se va transformando la tradición y cómo se van incorporando unos disfraces nuevos que no son matachines, digamos está muy claro que no lo son, pero que entran a ser parte de la parranda de matachines, ¿no es cierto? Entonces vamos teniendo los matachines clásicos, por ahí está por ejemplo el diablo, ese jaguar que es un homenaje a una estrella de Millonarios, por ejemplo, entra a ser parte de esto, y el alien, ¿no? Entonces como Yamito, como maestro artesano de Capitanejo, pues también incorpora elementos pues innovadores y que van transformando en últimas la tradición y pues por ejemplo que a los chicos o a los más jóvenes pues les resuena mucho, ¿no? Les encanta como esta estética también distinta. Bueno, este es un detalle de una botica de Hernando Mujica, que es otro artesano, otro maestro artesano de Capi, que pues digamos su trabajo es mucho más el textil, el bordado, como pues pueden ver en esta bota, es mucho más como los trajes, más que las máscaras, pero pues es otro de los maestros artesanos. Pues al final yo puse aquí como algunos elementos. Estas son máscaras de Yamito, pues ya con los cachos, los cuernos pues pegados al papel y pues ahí listas para ser pulidas y pintadas. Y pues les traje así como algunos elementos para que se pudieran adentrar un poquito en las casas o en los talleres de ellos, pero pues al final yo conversé con más de 15 maestros artesanos de Capi y mujeres también que confeccionan trajes principalmente. Entonces pues fue un proceso muy, muy bonito y muy enriquecedor desde la parte de la investigación, pues porque siempre pasa que te dicen como tienes que hablar con fulano y tienes que hablar con sutano y al final es imposible, y en esta oportunidad pues me di el gusto de hablar con todos los que salieron mencionados que pues no lo había podido hacer antes, ¿no? Entonces como que tuve el tiempo para realmente conversar con todos y cada uno, los mayores, pues los de mediana edad y los que pues yo llamé como personas referentes de la parranda de matachines, pues porque siempre salen, siempre hacen disfraces, siempre están presentes o ya son de la generación anterior que tienen todavía mucha historia de cómo fue la parranda de antes. Entonces pues como para compartirles un poco eso. Y esta que me acompaña acá es un lobo. Esta es de Nelson Archila, que es como uno de los maestros artesanos de Capi pues más reconocidos o más reconocibles también como por la estética pues que maneja Nelson, que son estas máscaras así como muy grandes y pues bueno, que es de un talento que a mí me parece impresionante. Nelson Archila, alias Drácula, cuando vayan a Capi lo preguntan como Drácula, la mamá vende unos tamales muy buenos, entonces también pueden de paso comer y se las va a pasar. Que la vez pasada les traje un Piel Roja, que estuvimos hablando ampliamente de por qué el Piel Roja era un personaje fundamental de Capi, pero pues hoy para cambiar les traigo ese lobo. Bueno, hablando ya desde el colectivo Clorofila y respecto a los dos capítulos que hemos venido trabajando, que el primero fue pues Málaga y el segundo ya compartimos Capitanejo con Concepción, digamos que nosotros partimos de unas preguntas base que es ¿cuál es ese imaginario de las comunidades de dónde vienen los matachines, ¿no? ¿Cómo nacen los matachines?
cuál es esa vestimenta de los matachines y por último esa transformación que ha tenido los matachines desde su nacimiento en cada una de las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que nos gusta involucrar no solo quizás a sabedores, sino también a esa comunidad que vive la tradición, que participa, incluso pues digamos que todo arranca es porque yo les digo a mis amigos como deberíamos hacer esto. Yo fui matachín en Málaga, yo soy de Málaga, entonces hasta mis 16 años con mis amigas nos disfrazábamos, conozco quienes venden las vejigas, quienes nos pueden alquilar los trajes, las caretas y demás. Hay algo particular en Málaga y es que cuando yo me disfrazaba, o sea, hace 15 años, era muy famosa la chiroza, pero ¿qué ha pasado de 15 años hasta la fecha? Ya no hay chirozas, o sea, si se visten 4 o 3 personas con chirozas es mucho. Entonces comenzamos a reconstruir como ese nacimiento de Málaga, cada una como esas historias que cada uno se ha construido como comunidad, no, las chirosas vienen de Boyacá o las trajo tal persona de Concepción o nosotros las llevamos a la cumbre. Entonces como que hicimos esa reconstrucción con las comunidades y poco a poco pues fuimos identificando como esos sabedores que aún pueden que practiquen la tradición o que ya por hechos en donde hay discusiones o confrontaciones con más personas de la comunidad, pues como que se han ido alejando, ¿no? Digamos que en Málaga lo hicimos de la propia voz de la comunidad, jóvenes, personas adultas, personas que habían manejado como los eventos en Navidad y demás. Ya para el capítulo de Capitanejo y Concepción, encontramos pues algo muy presente y es que en Concepción son expertos, o sea, en serio se vive la tradición de la chiroza, hay sabedores que han hecho chirozas pues toda su vida utilizando desde el mismo musgo, fique, hasta la fibra actual que tienen y a diferencia de Concepción, en Capitanejo pues lo que nos ha venido pues contando Pierina, toda esta tradición en la creación de las caretas o máscaras, ¿no? Entonces digamos que partimos de lo mismo en Capitanejo y Concepción, de dónde nacen los matachines, cuál es esa vestimenta y lo enfocamos a cada uno de los municipios, pues en Capitanejo pues las caretas y en Concepción las chirosas y por último pues esa misma transformación, pero también queremos vincular ese rol de la mujer, ¿no? Porque siempre vemos es como los hombres, los hombres, los hombres, pero realmente detrás de ellos está la mujer, la mamá que construye con sus hijos la careta o su chiroza, entonces digamos que recolectamos pues ese saber de las personas que se dedican a hacer caretas o a hacer trajes, pero también quisimos involucrar esa como percepción o conocimiento que tenían pues jóvenes que se están involucrando en el tema, ¿no? Como para construir colectivamente eso puntual en cada municipio. Sí, yo recuerdo mucho, por ejemplo, a un señor, su segundo nombre es Apóstol. ¿Cuál era el primer nombre, Lina Fernanda? Don Apóstol, siempre me agarró así porque era un nombre muy particular ese segundo nombre que tenía desde Málaga. Y la forma de narrar, como a la vez el dolor, como la tristeza que le embarga, según él, en lo que se convirtieron los matachines. Rafael Apóstol se llama él. Digamos, es muy interesante, digamos, ahí dentro de los trabajos que nosotros hicimos, queremos también darle voz a esas personas y, por ejemplo, el testimonio del señor Rafael Apóstol es muy interesante porque se supone que él es de los primeros matachines, así que contaba unas cosas maravillosas, digamos, que ya lo contamos la clase. El problema de ser profesor. Contábamos la anterior sesión, por ejemplo, de sus historias. Estas caretas son de don Rafael Apóstol. Dice que son caretas que tienen 45, 30 años cada una, que hizo desde la primera vez, y contaba cosas de esa ruralidad que también se ha perdido en esos municipios, ¿no? Eso es bien interesante, digamos, la economía depende de la ruralidad y tal, pero la parte urbana pues también ha crecido y eso hace que muchas cosas cambien. Entonces, por ejemplo, él nos contaba eso que
digamos que hay algo muy importante, es una fiesta rural, pero más allá de la fiesta rural contaba las anécdotas de cómo se iban de parranda con el cura, de cómo vestían al cura por allá con algún disfraz para que nadie lo conociera, y el cura fumaba y tomaba y pues nadie finalmente sabía que era el cura del pueblo, porque pues finalmente eso es lo que hace un carnaval y para eso es, ¿no? Entonces digamos ese tipo de cosas alimentaba mucho las narrativas y lo que nosotros queríamos conocer. Esta foto, por ejemplo, decía, mire, los matachines, el indio de Capitanejos tiene un penacho, el de nosotros es así, pero uno va a Málaga y Málaga ya no hay nadie que se disfrace de indígena y mucho menos con ese tipo de penacho, o sea, eso es algo que se perdió. Pero ya vuelvo y lo digo, o sea, vimos, así uno, digamos, vimos en un mundo globalizado que digamos, hoy nadie quiere disfrazarse de un indígena, yo digo indio porque pues es el nombre con el cual se conoce ahí el disfraz. Nadie quiere hoy disfrazarse de un indio con penacho, ¿sí? Porque pues la gente quiere disfrazarse este año que está de moda. Stitch, quizás, Stitch, no sé. seguramente este año. No, y les aseguro, van Sí, a llegar 50 niños van a llegar vestidos de 50 Stitch. niños con la máscara de Stitch y con el traje de Stitch. Entonces, digamos, hay ese tipo de situaciones. Uno no lo juzga, pero digamos, esto se está perdiendo. ¿Sí? Esto es prácticamente imposible encontrar a una persona con un traje de estos, con una máscara indígena de estas y con un penacho de estos. Es prácticamente imposible. No, en Málaga, en Málaga, en Málaga. Entonces, y esas cosas don Rafael Apóstol las contaba y, o sea, hay uno como que se mete incluso en la mirada de él y le dice tantas cosas de lo que significa nosotros ahí dentro de los productos, pues tratamos de recuperar esas voces, ¿sí? Ya luego, por ejemplo, una voz de un tío de Lidia Fernanda, que ese señor aún mayor, un poco más grandecito que don Rafael Apóstol nos contaba cosas que también desaparecieron, pero que por ejemplo uno mira a veces y que en México todavía se hace, y es una danza alrededor de una vara, y sobre esa vara se va como tejiendo y cada uno de los matachines va teniendo un lado y se teje mientras se baila y luego se suelta. Y el Señor nos contaba eso no pasa hoy día tampoco. Entonces, ese tipo de testimonios nos sirven, no solamente para decir esto ya no pasa, sino para decir, hemos rescatado esta voz. ¿Sí? Finalmente, algún día, no esperamos que vuelva a ser como hace 70 años, pero algún día estas cosas tienen que estar ahí y tienen que hacer parte de la memoria de los que son matachines de aquí a 10, 15, 20 años, como para valorar cómo en diferentes momentos la fiesta se vivió. ¿Sí? No como para decir la estamos haciendo mal, porque pues finalmente la gente la está haciendo de acuerdo a unas situaciones que se viven en el presente. ¿Sí? Entonces, es supremamente valioso. Testimonios como la señora que hace los vestidos en Capitanejo, que vive ahí enfrente al colegio, no recuerdo cómo se llama, doña Hilda. Doña Hilda ni siquiera es de la región y ella llegó aquí y hoy día si uno quiere saber sobre traje, le dicen vaya donde doña Hilda. Además, doña Hilda es la que hace los disfraces de los vestidos del prom, bueno, tiene un montón, pero la señora es reconocida como la que hace trajes de matachín y ni siquiera es del municipio, pero entró y digamos, y uno la va a escuchar y nos tocó como esperar varias veces y grabar una y otra vez porque se ponía a llorar de la emoción, ¿sí? Y lloraba en realidad. Entonces, creo que incluso ahí en el documental aparece llorando, ¿sí? Hicimos un trabajo en Capitanejo con unos niños también muy bonito porque digamos, Capitanejo, por ejemplo, nos permitió esto para el tema un poco visual, fotografías o digamos, mirando el cañón del Chicamocha. Capitanejo permitió este tipo de cosas, pero también nos encontramos con dos hermanitos muy particulares, como de 14 y 10 años. Esto todo es sobre el cañón, esto es en el río, nos metimos al río para que también, digamos, lo que hacíamos también dialogara con el espacio que habitan y construyen. Y esas cosas, digamos, hablar con esos niños, el niño 14 años, muy orgulloso de que su traje era uno de los pocos que era de florecitas, que era el del típico matachín de Capitanejo. Por aquí están, un lobito que también, digamos que esa máscara que trae Pieri hoy, digamos, es fundamental dentro de esas primeras generaciones de matachines, los animales salvajes.
Y ahí está él con un traje como de florecitas muy chiquiticas y con su disfraz con su máscara de zorro, y algo muy importante que también pienso yo que iba desapareciendo, el gorro como tradicional, podría llamarse capitaneo, ese también no se le ve a mucha gente. Pero que ahí ellos, unos niños, porque son unos niños en realidad, lo logran recuperar. Luego encontramos, por ejemplo, este tipo de trajes, que es un poco lo que decía Perina, digamos, de esos que propone Drácula, que es un tipo supremamente tosco y de muy pocas palabras para hacer una charla con él, un tipo ensimismado en sus máscaras y en hacerlo mejor, pero que cuando da la palabra, pues digamos, uno puede aprender mucho de él en realidad, pero al principio es dificilísimo entrarle y es supremamente celoso con sus trajes, con sus máscaras. Nosotros le dijimos, bueno, listo, vamos a hacer la salida. Digo, listo, pero este disfraz solo se lo puede poner Pedro, Juan, tal y tal, nadie más. O sea, es como si ellos responden como con su vida por este disfraz y nadie más se los puede poner. Y así se hizo, como él dijo. ¿Sí? Y tiene una esperanza muy grande en su sobrino que lo releve en este escenario de la creación de máscaras y demás. El sobrino es un niño también, ese sí estará también como unos 10 años. Y eso pues para nosotros es muy valioso, pero en el caso de Concepción también tenemos diferentes testimonios, pero tenemos, digamos, unos testimonios de señoras muy mayores, eso es muy representativo. O sea, nosotros buscamos siempre la voz de la mujer porque parecía que el matachín era un asunto de hombres y no necesariamente. Entonces tenemos mujeres mayores que también nos cuentan un poco lo que ha hecho, lo que se ha hecho, y eso nos ayuda como a nosotros a poder decir, pues si nosotros quisimos como aportar un granito de arena a la recuperación de la memoria de estas comunidades alrededor de la manifestación de los matachines, pues creo que hemos cumplido, ¿sí? Hemos podido hacerlo. Esto, por ejemplo, estas fotografías se hicieron En Aguascalientes. Es un pocito que tiene Concepción y que es simbólico para los chicos porque a diferencia de otros municipios como Málaga, Capitanejo, incluso aquí en la cumbre que se hace el toreo o se sale a torear el matachín de día, en Concepción es en la noche. Entonces se reúnen a partir de las 9, 10 de la noche los matachines en el parque principal y de 9 hasta las 2, 3 de la mañana están toreando por todo el municipio. Entonces imagínense encontrarse con un diablo en cualquier calle y toreando, pero es importante, digamos que este pozo de aguas calientes, porque llegan hasta allá, o sea, eso es como a 20 minutos en carro, llegan y llevan a la gente a torear hasta al borde del río Servita y de estos pozos de aguas calientes. un río caudaloso. Sí, súper caudaloso y allá terminan. Entonces, digamos que esto es como la representación de lo que ellos hacen porque desandan, ¿no? Como si fuesen unas ánimas persiguiendo por el monte, básicamente, a los que los están toreando. Dentro de los testimonios también quisimos preguntar algo y fue cómo impactó el fenómeno de la violencia de los diferentes grupos armados a la manifestación. Lastimosamente, pues digamos para nosotros que queríamos conocer un poco más, hubo más bien como cierto hermetismo, ¿sí? La gente tendía a decir, no, aquí no pasó nada, pero pues uno sabe que sí, pasaron algunas cosas. Quizá el temor, quizá todavía hay por ahí actores armados al margen de la ley que hacen que no se pueda hablar de este tipo de cosas todavía. Solo uno en Concepción nos dijo como que los tipos nos respetaron, pero tampoco nos dio como una buena relación temporal de cuando hablaba. Y particularmente, digamos, hacíamos esto y hasta las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde nos íbamos y como que era el permiso que se tenía. Una cosa así. Sí, entonces sí hubo una influencia, pero la gente no por todo lo que significa hablar de ese tipo de cosas, prefiere como que matizarlo. Y algunos dicen, no lo tengo muy claro, otros sí nos dicen como que no, aquí no pasó nada, pero pues las evidencias demuestran otra cosa. Entonces, este tipo de cosas son muy valiosas
para el caso de Concepción, ya lo digo, testimonios desde el que se encarga de la cultura en el municipio, hasta de muchachos que se convierten en maestros del tejido, por ejemplo. Entonces, el que hace mejores chirosas, lo tenemos allí también, uno de los que mejor chirosas produce, está aquí documentado y nos cuenta cómo aprendió, y algo muy representativo, porque digamos la charla hoy desde que hemos hecho, ahí queda un taller para que usted, es como ¿cómo podría ser? ¿Cómo es allí en YouTube? Un tutorial. Está en YouTube y bueno, se dice tutorial, y ahí queda el tutorial de cómo hacer su traje de chirosa, porque pues también queríamos eso, no era solamente decir usted es muy representativo por lo que sabe, sino venga, eso fue lo que le propusimos al ministerio, hagamos una cosa mucho más abierta. ¿Sí? Entonces, si identificamos a quienes son capaces de hacer un traje de chirosa, pues vengan y nos enseñan, y ahí está en YouTube disponible cómo se hace un traje de chirosa, el paso a paso, qué se tiene, qué se necesita, cómo se hace, en qué momento se dobla, se corta, tal, igual para las máscaras. Entonces, vamos, eso como con el objetivo de que el conocimiento se difunda, y pues si se difunde un poco, siento yo que también se puede proteger un poquito más, ¿no? Bueno, esta pues era una de las piecitas pues de invitación para uno de los encuentros que hicimos. Digamos que de encuentros tuvimos dos, uno era el encuentro con jóvenes, que se llama así, y el otro pues era el encuentro con la comunidad en general, o pues ampliado al que quisiera ir. Entonces en el primer encuentro, bueno, pues esta obviamente es un diseño hecho pues por la persona de la oficina de TICS de la alcaldía, que se llama Karen Zanabria, y pues obviamente está inspirado en una josa, que también es uno de los personajes que hace parte de la parranda de Matachines, que se los mostré a la mayoría la vez pasada, pues este es uno de los personajes. Este pues fue el encuentro con jóvenes, entonces ahí lo que hicimos fue reunir a estas 15 personas con las que yo había conversado de diferentes edades, con chicos de 10º y 11 del colegio pues de Capi, que estuvieran interesados en el tema de Matachines. Entonces ahí lo que queríamos era pues que se generara un diálogo pues entre las generaciones, y que los chicos pues pudieran escuchar de la historia de Matachines pues de la voz pues de la propia gente que se conoce la historia. Entonces pues creo que fue un escenario muy valioso, porque de ahí salieron unos chicos que estuvieron súper comprometidos permanentemente y están todo el tiempo preguntando pues qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir, qué va a pasar, como que ahí realmente se van uniendo pues fuerzas pues de este relevo que es fundamental. Entonces ahí lo que hicimos fue conversar un poco sobre la historia de Matachines y estas transformaciones, pues como decía Sergio y como decía yo hace un ratico, pues a partir como también de la incursión de la violencia, aunque eso se sigue hablando así muy por la tangente, pero pues cómo ha sido la transformación de la parranda. Y algo muy bonito que sucedió ese día, pues yo les había pedido a los maestros artesanos que llevaran máscaras, trajes o algún elemento para conversar con los chicos, pues cómo se hacen pues las caretas o los trajes. Entonces pues era muy bonito, pues porque muchos chicos no habían escuchado la forma tradicional de hacer las máscaras. Entonces por ahí estaba Ismael Rojas, que es otro maestro, que hablaba de las 14 capas que le pone a la máscara, que la primera es con un tipo de tela especial para que luego no pese. Entonces pues como todo este arte, este saber, pues que los chicos no habían escuchado nunca, entonces pues esto permitió algo que nosotros estábamos buscando, y era el uso de la careta, ¿no? Que es uno de los elementos pues que surgió como crítica y que mencionamos también la otra vez, pues que la parranda o en el desfile y ya en el parque del pueblo pues la careta no se usa, ¿no es cierto? Pues Capitanejo es muy caliente, para el que no haya ido es muy muy caliente, entonces pues a fines de año estamos siempre por encima de 30 grados, y pues salir a las 3 de la tarde con una máscara pues no es fácil, a caminar y correr. Entonces pues muchos chicos se la quitan o se la ponen así como una cachuchita, ¿no? Entonces pues era tratando pues de contarles lo valioso que es lo que tienen puesto, ¿no? Como de generar una sensación distinta con la máscara, o sea, como oiga, esto es tan difícil de hacer que pues yo ni de peligro me la quito, ¿no? O sea, como ya entendí todo lo que se necesita para que yo pueda usar esto. Entonces pues creo que funcionó muy bien ese espacio, fue muy lindo. Ahí está Emerson, que también es un artesano pues joven de la línea, digamos que está en el relevo generacional, está contando pues cómo su padre hacía las máscaras. Esa que él tiene ahí es una máscara hecha por el papá, que pues ya falleció, y pues cómo él heredó ese saber y cómo las sigue haciendo como las hacía el papá. Bueno, ese es Ismael, el que les estaba contando, pues que hace un montón de capas con tela y papel para que la máscara no quede tan pesada, y les estaba contando pues a los chicos cómo
cómo se hacen esas máscaras. Y ahí está Hernando, que es el de la botica que les mostré hace poco, pues ya mostrando como más el traje, cómo lo iba haciendo, pues que es un traje así, una filigrana impresionante, se demoró meses para hacerlo. Y fue muy bonito ver el proceso porque cuando él ganó el concurso, que ahorita también les hablo de eso, a mí se me acercó gente a decirme como, oiga, pero ese traje ¿qué? Porque están diciendo que el man lo trajo de Brasil, lo mandó a hacer y lo trajo de Brasil. Entonces era muy chévere mostrarle las fotos de todo el proceso, como mire, en su casa hace 3 meses el man pegando el primer botón. Entonces pues fue muy bonito como también ver los procesos y también pues en últimas uno defenderlos así fueran conversaciones pues de la esquina del parque. Entonces ahí está Hernando mostrándole a los chicos pues su traje y cómo lo hace. Pues Hernando viene de una familia de tradición de matachines también, pues que tenían una colección de máscaras en la palmera, una cosa impresionante, y pues ya por el paso del tiempo pues se fue como degradando el papel, pero pues viene de esa tradición pues matachinera. Y esto fue muy bonito porque fue una máscara que llevó Samuel, que es uno de los niños de los que habló Sergio, es un chico de, creo que tiene 16 en este momento, o tenía 15 en ese momento. Entonces pues es un chico muy joven, pues que ustedes pueden ver el talento brutal que tiene ese chico, pues que seguramente será uno de los maestros artesanos, digamos, también como muy reconocidos de Capi, y pues que él quiere estudiar artes y dedicarse a hacer máscaras, es lo que quiere hacer con su vida, vamos a ver si lo dejan, pero pues el chino claramente tiene un talento pues innegable para eso. Entonces fue muy bonito también cómo era un diálogo entre generaciones, ¿no? Para que los chicos escucharan a los adultos pues cómo se hacían, y sale un chico de 15 años también a contar cómo es que las hace él. Entonces ahí, claro, también al verlo a él, pues los chicos de su edad también se animan y se suman pues a empezar a hacer máscaras, que pues ya es, digamos, otro nivel, pero por lo menos a ponérsela y a dejársela durante todo el tiempo que dura la parranda. Entonces creo que ese diálogo a partir del elemento de la máscara pues funcionó muy bien para pues conservar la careta, que es parte crucial para que el anonimato pues se mantenga y que el carnaval tenga un sentido, ¿no? Cuando ya pues se pierde la personificación del personaje, pues el carnaval deja de funcionar. Entonces creo que ese elemento pues sumó mucho para la parranda de ese año. Y bueno, este ya era como un encuentro con la comunidad en general. Ahí está pues Felipe Rojas, que es el secretario de Cultura, y pues está Hernando nuevamente, está pues como unas familias representativas también de la parranda de matachines. Ahí está Jairo Castañeda, por ejemplo. Y este encuentro entonces tenía la intención de conversar con las personas, pues un aspecto como pues sí conceptual, ¿no? Como de cómo hacemos pues para mantener el anonimato a partir de lo que ya venimos trabajando, pues como y otros conceptos, pero también tenía una intención logística de organizar con las personas la parranda. Entonces pues la parranda, que lo he dicho por encima, pero se compone de 2 momentos. Uno es el desfile que atraviesa las calles principales de Capi y termina en el parque. Y pues en el parque solía haber el toreo del matachín, ¿no? Que es como un juego pues para ser golpeado con la vejiga, y pues se correteaba el matachín por todo el parque, por todas las calles. Esto ha dejado de pasar hace ya varios años. Entonces pues venía sucediendo que no pasaba nada. Llegaban los matachines, se quitaban la máscara y se tomaban su refrigerio de póker o águila, y hasta ahí iba la cuestión. Entonces pues también era preguntarnos como, bueno, ¿qué queremos que pase cuando los matachines lleguen al parque, ¿no? ¿Cómo queremos que se vea el desfile? O sea, ¿cómo lo diseñamos entre todos? ¿Y qué queremos que suceda al llegar al parque? Era como parte de las preguntas que teníamos ahí, que ahorita les muestro como qué fue lo que propuso pues las personas. Y el otro como componente súper importante para las parrandas de Capi es la parranda del 30 de diciembre, que yo les decía la vez pasada, organícense este año para estar allá el 30 de diciembre, porque es una parranda nocturna, es sin vejigas, o sea, no hay golpes, y es un concurso pues, de los disfraces que salen esa noche. Entonces, eso es un invento de Germán Tolosa, cuando era secretario de Cultura, pues ya creo que cumple 15 años de hacerse la parranda nocturna de manera ininterrumpida, y pues es un éxito rotundo, pues pero al Parque de Capitanejo no le cabe un alma, viene gente de otros municipios a ver ese concurso, y pues realmente es un espectáculo que vale mucho la pena ver. Y siempre ha habido un tema con las categorías de premiación, ¿no? Como que pueden cambiarse cada año, este año así, este año así, como que no ha habido una rigurosidad, y tampoco ha habido una rigurosidad en la inscripción a la parranda. Entonces llega gente el 30 que se compró un disfraz acá en Los Paisas, y llegan y bueno, ahí no pueden como, depende de los trajes, pero en algunos momentos concursan también y participan a última hora. Entonces pues los maestros artesanos decían como, venga, no es justo
que nosotros duramos 3 meses haciéndolo, pues para que se inscriban otros al final, ¿no? Entonces, como tratar de organizar pues muy bien esa parranda del 30 a partir de lo que las personas veían como una problemática y cosas que tocaba mejorar. Entonces, digamos que estos 2 encuentros, estos 2 talleres, pues fueron los que, junto a las entrevistas, pues nutrieron lo que se propuso en últimas como piloto para ejecutar en ese 2024, que ahorita les muestro. Sí. Bueno, recomendados esos refrigerios. Nosotros nos tripleteamos bastante el día en que estuvimos allá. Bueno, digamos que desde el colectivo hemos tratado como de mantener una secuencia de acciones de contenido, ¿no? Entonces, en cada uno de los capítulos mantenemos las series fotográficas, la miniserie documental, pero ya revisando esos diálogos con comunidad, en cada uno de los 2 momentos, tanto de Málaga como Concepción y Capitanejo, hemos tratado como de variar esos contenidos con la misma comunidad, ¿no? Por ejemplo, en Málaga lo que hicimos fue un taller de transferencia de conocimiento, es decir, buscamos a un artesano local, Ender Moreno, que pues es artista visual también, grafitero, muralista, y asumió el reto de poder crear 2 talleres de creación de máscaras, una tradicional y la otra con nuevas técnicas. Quiero mostrarles por acá. La idea con estos talleres de transferencia de conocimiento básicamente fue involucrar a una comunidad o población en específico en Málaga, que fue una comunidad que fue desplazada por la violencia. Entonces trabajamos aproximadamente con 40 mujeres, niños, adolescentes de un barrio específico en Málaga que es Prados de Sevilla, en donde durante más o menos 2 semanas Ender realizó con ellos estos talleres en donde les enseñó a hacer caretas a partir del barro, ¿sí? Construir su propio diseño y comenzar a empapelar con periódico, papel de azúcar y engrudo, y que al final esos resultados terminaron siendo parte de como una exposición que creamos con ellos también allí, en donde cada uno exhibió sus caretas, se exhibieron algunos trajes que ellos tenían, y pues el público en general pudo verlos. Bueno, el del taller, pues decir que hubo como 2 pequeños grupos, como un grupo más amateur, el otro un poco más ya, más, digamos, quizá ya habían trabajado algún tipo de máscara, pero fue bien representativo. Justamente para ese año también nos comentaban que había un colegio en el que tú estudiaste, Lidia Fernanda, ¿cómo es que se llama? ¿El qué? El Rosario, y que la profe ese año tenía como proyecto la de artes, que cada niño se hiciera su máscara de matachín. Digamos, eso también ayuda mucho, ¿sí? Porque pues finalmente nosotros estamos ahí de manera circunstancial y difícilmente nos vamos a poder sostener en el tiempo más allá digamos, de estos elementos transmedia, pero esos esfuerzos de que el proyecto del año de la profe de artes sea el de hacer su máscara de matachín, pues también como que de cierta manera emociona porque pues siento que los esfuerzos tienen que venir desde diferentes personas y desde diferentes perspectivas para que se sostenga. Pirina nos decía ahorita, el toreo pareciera que se hubiese acabado y nosotros cuando estuvimos en Capitanejo nos pareció lo mismo, o sea, llegaron, hicieron una cosa, yo ya lo había nombrado la sesión pasada, una cosa que llamaba la calle de honor, que es que una persona con mucha valentía va y se mete por el medio de 200 matachines y todo el mundo le da vejigazos, y lo mismo pasó en Málaga. Entonces son cosas que van perdiendo y que hicimos algo. Voy a darle nuevamente la palabra a Lidia Fernanda para que muestre el taller, pero lo dejo ahí puesto sobre la mesa para continuar ahorita. Entonces, alrededor del toreo del matachín habían frases, palabras que se le dicen al matachín y se le gritan, y estas han cambiado con los tiempos. Pues como hoy ya nadie torea, porque hoy hay la tal calle de honor, que es someterse usted a que 200 matachines le den vejigazos desde aquí hasta el vivero del bosque, un reto bastante complejo. Entonces se perdió el rol del toreador y los matachines ya no torean, solamente hacen eso. Entonces
se perdió algo ahí y fueron las palabras con las que se toreaban, desde la palabra más inocente de las más antiguas, y de ahí fue donde decidimos proponer un diccionario matachinesco, del que voy a hablar ahorita y lo vamos a mostrar en un momento. Bueno, aquí ya pude acceder a las imágenes, entonces digamos que este fue el taller de transferencia de conocimiento de caretas pues tradicionales o con las nuevas técnicas, en la que estuvimos trabajando pues con la misma comunidad, ¿no? Entonces fue hacer ese ritual de ir hasta las ladrilleras, traer el barro, trabajarlo, echarle, bueno, otro arcilla pero de polvo ya industrial para que tuviese la consistencia que se necesitaba, poder crear sus moldes como ellos quisieran, ¿no? Esa fue la idea principal, pero también utilizamos nuevas técnicas como fue hacer sus propios moldes ya a su rostro con yeso, y ya luego pues hacer todo el empapelado, ¿no? Digamos que acá varios utilizaron su rostro como base y a partir de ello empezaron como a exagerarle pues esos rasgos, otros sí mantuvieron pues el estilo de la careta que propusieron en barro y la moldearon y la sacaron. Por acá tengo como esa muestra de lo que fue como la exposición. Por acá, bueno, ahí es como el proceso recolectando en la ladrillera la arcilla o barro, ellos ya trabajándola. Y a raíz de este taller en que trabajamos con la comunidad, se hizo la transferencia de conocimiento, muchos de los niños nos dijeron cuándo regresan para hacer el taller de chirosas, porque nadie nos enseña, comprar una chirosa es costosa, una buena chirosa para un niño de este tamaño oscila entre los 150, 200 mil pesos, ahora imaginen para un niño mucho más alto, entonces decían como que no hay nadie que les enseñe cuándo volvemos, ¿no? Como estos talleres o estos ejercicios, la idea era que ellos llegaran, no se preocuparan por el costo de materiales, la finalización, pintura, nosotros asumimos todos esos costos, pues ellos querían también lo mismo para tener su propia chirosa y nos quedó pues sonando un poquito. Obviamente no podíamos regresar porque ya teníamos que culminar la investigación de Málaga, pero eso nos quedó un poquito resonando para lo que venía para el siguiente capítulo de investigación que fue Capitanejo y Concepción, en donde dijimos como, bueno, ya estamos haciendo estas talleres de transferencia de conocimiento con las comunidades, porque para este nuevo capítulo no proponemos hacer unos cursos e-learning y así democratizamos el acceso a aprender a hacer chirosas y hacer caretas. Entonces, para el segundo capítulo, que fue Capitanejo y Concepción, creamos un kit de herramientas digitales para la salvaguardia del patrimonio matachinesco, que ustedes pueden entrar pues a la página del colectivo y la pueden descargar. En este kit básicamente que van a encontrar, bueno, una introducción acerca del proceso, información básica sobre la careta, sobre el traje de chirosa y pues aquí ya la idea es que ustedes lo puedan hacer ustedes mismos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue buscar sabedores de cada uno de los municipios, pero también meterle un plus y es ¿por qué no lo hace solo pues un adulto? E involucramos también a niños jóvenes, que en este caso en Capitanejo fue con Samuel y el hermanito y con otro muchacho que se llama Andersen, que crearon el mismo taller. Este es Samuel y este es su hermano Santiago. Y la idea es que ustedes pueden ingresar a este código QR en donde los va a llevar a ver el tutorial de ellos hablando de cuáles son los materiales que se necesitan. Acá estaban al costado, ¿sí? Como velas, cebo, pinceles, agua. Aquí pueden ver el video. Lo mismo para la chirosa, ¿sí? Entonces, ¿cuánto metraje necesitan de esta cuerda y qué materiales puntuales? Y acá en esta fotografía pues nos encontramos a doña Gloria y a Cristian. Ella es su tía, sobrino y el primito de él. Le construyeron en el video, van a ver cómo le tejen su traje, ese traje que él tiene puesto. Entonces ahí sigue el paso a paso, cómo deberían ser los nudos, cuántas hileras, cómo se cose a la ropa. Y aparte,
la idea fue también crear, pues quienes no quieran hacer un traje o una careta porque toma tiempo, podrían descargar unas plantillas. Entonces creamos unas plantillas pues de una josa y de un lobito que ustedes pueden descargar, pueden colorear, abrirle los ojitos, y también de unos articulados, que es un piel roja y una chirosa. Y la idea es que ustedes lo puedan pues descargar, compartir y demás. Digamos que aquí fue la gente que estuvo con nosotros haciendo la sesión fotográfica en Capitanejo. Nos fuimos en un camión todos a recorrer el cañón, a los lugares que ellos decían como tenemos que ir a tal lado porque allá es increíble. Y ya básicamente como que quisimos hacer eso a raíz de ese primer taller con los niños en donde querían hacer ahora el taller de chirosas, pues como no podíamos volver, sí generamos como este taller en donde pues ellos podrían ingresar a través de este o del enlace de YouTube y aprender desde su casa y hacer como su propia chirosa. Quería que… Sí, pues voy a usar el diccionario, el que hicimos para Málaga. Entonces, en Málaga, eso fue 2024 lo que hicimos para Capitanejo y Concepción, para Málaga hicimos en el 2023. Es, digamos, un poco acercarnos digamos, a ese vocablo que hay alrededor del toreo, de los matachines y demás, que se ha ido perdiendo, que se ha ido desapareciendo. Matacho, culo y macho, y bueno, cualquier cosa que chirosa conocida, digamos, como lo que se gritaban por allá los matachines antes y que lastimosamente pues ya como se perdió el toreo, que siento yo que si en Málaga ocurre un poco lo que está haciendo Pierina en Capitanejo, debería ser también fundamental recuperar el espíritu de correr del matachín y de perseguir al toreador, ¿sí? Porque es también todo un reto. Entonces identificamos también a las figuras más antiguas, la madama, una cosa que solo nos lo cuenta don Rafael Apóstol y el tío Elida don Alcides, que eran un montón de personajes netamente rurales que fueron desapareciendo. Entonces, digamos, siempre como con esa convicción de tratar de recuperar eso. Esa, por ejemplo, volviendo un poco a la sombra, digamos que esa hubiese traído hoy la máscara de sombra. Fue chistoso porque, digamos, me puse una sombra de Málaga en Concepción y todo el mundo como que, no, en Capitanejo me la puse, pero normal, pero en Concepción todos como, pero ¿esta máscara qué? Porque normalmente esa se la ponen es debajo de la careta, ¿sí? En Málaga, digamos que la usan así normal y denominaban la sombra. Entonces, bueno, ¿y que por qué? Entonces la gente comentaba que esa primera programas de televisión que llegaron aquí con los luchadores mexicanos que tenían un tipo de nombres como el Santo y eso, que era una máscara así, que sirvieron para ellos empezar a crear también esos nuevos personajes de esa época. Sí, ya no solamente el indígena, el animal, sino que ya ellos fueron influenciados ahí por este tipo de medios, que fueron los primeros programas de televisión que llegaron en ese momento. Entonces, cada uno tiene sus cualidades. También recuerdo una experiencia muy bonita que estábamos intentando hacer un video en un carrito de estos que se llama Tuk Tuk, en Capitanejo, y ya estaba que se iba el sol, ya estábamos ahí al límite. Un señor llegó, iba pasando, lo paramos, permitió hacer todo, y cuando le fuimos a pagar dijo, no, si esto es por el bien del municipio, yo no pago nada, solamente díganme cuándo va a salir y en dónde, que cuenten conmigo, y no nos recibió nada, ¿sí? Digamos, por todo lo que le significaba para él. Y bueno, entonces llama la atención, en Málaga desaparecieron prácticamente las chirosas, pero en Concepción desapareció el matachín. Entonces la gente de hoy día dice, las chirosas de Concepción, y lo que demuestran un poco los trabajos es que habían chirosas y matachines. ¿Por qué desaparecieron? Nadie la tiene muy clara. Entonces, pero la chirosa, o sea, usted quiere disfrazar de chirosa y tiene que llamar esa Concepción, porque hacen unas chirosas maravillosas. Claro, puede valerte 400.000 pesos, 450.000. Pero el matachín desapareció de Concepción y no se sabe por qué. Es muy poco el matachín. Y la chirosa desapareció de Málaga, ¿sí? Entonces son como escenarios ahí que todavía están para que se investiguen, se indaguen, no solamente de nosotros, sino por supuesto que mucha más gente que está queriendo abordar este trabajo.
nosotros tenemos la propuesta de tratar de crear un libro con 3 capítulos, digamos, poniendo esto pues ya un poco más para la lectura dentro de un formato de un texto, como para aportarlo. Nosotros como colectivo tenemos publicado un libro sobre calzado en Bucaramanga, se llama Huellas y Memorias de Ciudad, Barrio San Francisco, ahí también está, y queremos hacer un poco con los matachines algo similar. Tenemos también pues en algún momento poder trabajar eso que hemos denominado el viaje del matachín a la ciudad, y es los matachines del área metropolitana de Bucaramanga, porque pues hablamos de la cumbre porque son los más representativos, pero estaban en transición, estuvieron en La Joya. Entonces añoramos como que algún día poder hacer ese viaje, el matachín, que está ligado también con el desplazamiento forzado de la gente del campo a las ciudades de los años 60, 70, y que llegan pues justamente a barrios en construcción o a barrios construidos por su propia gente, o lo que hemos llamado barrios populares, y allí tratan de organizarse, de resistir y de no desaparecer. Entonces, digamos, esto que hemos mostrado, creo que la semana pasada, la sesión pasada, vimos un poco los documentales, pero es como las formas, las múltiples formas, digamos que para mi caso, que soy historiador, no siempre es como más ligado al texto, pero la posibilidad que me permite a mí estar dentro del colectivo es aprender que hay muchas más formas de aprender y de enseñar, desde lo visual, desde lo audiovisual, y nos ha funcionado mucho, ¿sí? Yo creo que el momento que siento que más no funcionó fue en Málaga, cuando la gente en diciembre, que digamos estaba todo publicado, al final pusimos como un matachín con cara triste, que digamos que esto se acabó. Todos los comentarios en redes sociales eran: es cierto, ya no existen los matachines en Málaga, esto dejó de existir, ¿dónde están los matachines de la época? Lo que hoy hay es un desfile de disfraces tipo Halloween, o sea, los comentarios que había. Entonces uno decía, bueno, ahí llegamos, y de hecho los organizadores de la época nos dijeron, sí, tenemos muchos problemas. No puede ser que el premio sea para la persona que más vejigas, el premio es para la persona que más veces pasó por la calle de honor. Eso no tiene sentido. Entonces la persona sale con un montón de hematomas, y como salió con 30 hematomas y el otro salió con 29, a veces se le da un parlante, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es donde no, digamos, donde está fallando. Ellos decían, sí, tenemos muchas cosas por corregir, pero pues uno no sabe si finalmente hicieron algo, ¿no? Pues tampoco es que tuvieran la responsabilidad con nosotros de hacerlo, pero sí deberían tener la responsabilidad con la gente, porque la gente comentaba era eso. Ustedes miran los comentarios en redes sociales y la gente está diciendo, ya no existen los matachines en Málaga, dejaron de existir hace muchísimo tiempo. Entonces, en medio de ese panorama, hemos tratado nosotros de dar un escenario como para las voces, en realidad. ¿Sí? Tenemos también paisajes sonoros como para tratar de recrear cómo es una toreada de matachín y demás. Entonces, son múltiples maneras que nos llevan a nosotros a valorar. Mira, eso es una calle de honor, pero esa es de Capitaneo. Esa es de Málaga, mira. Entonces, usted se mete por esa filota a que todo el mundo le dé. Entonces, eso no tiene sentido. Pues, digamos, desde mi perspectiva, no y hay algo ahí que se lee y que no lo hemos abordado mucho, pero miren, antes todo el mundo tenía como un toque de originalidad, ahora se disfrazan todos en grupos de lo mismo. Entonces, hay 30 Winnie Pooh porque el colegio de los de 11 dijeron que ese año todos se iban a disfrazar de Winnie Pooh, y todos llegan disfrazados de Winnie Pooh. Ahí, miren, entonces algunos llegan con humo, con pólvora, pero la gente dice, pero esos no eran los matachines. Entonces, claro, usted ve eso y alguien puede decir, no, a mí pues me parece un espectáculo interesante, pero digamos, la idea de los matachines no es llegar así. La idea de los matachines es que estén corriendo, que mire, 40 Mario Bros. Entonces, eso es una cosa que digamos que nosotros vemos problemática. Y mira, ahí está. Entonces, usted va a que esos 300 matachines lo enciendan, y de hecho se caen ahí a mitad de camino y se raspan, y termina de pasar y va y le dice al organizador, mire, acabé de pasar, súmeme una pasada. Mire, es un poco la pregunta que hacíamos, ¿qué es lo que más extraña de los matachines de Málaga? Y ahí fue donde la gente ya nos dio como la posibilidad de escucharlos. Y sí, digamos, están muy descontentos con lo que se convirtió en los matachines.
y eso pues digamos que ayudamos a evidenciarlo ahí hablando con la misma gente. Sí, o sea, no es que es mérito de nosotros, el mérito de nosotros es hablar con la gente y escuchar sus preocupaciones y saberlas entender y decir, ah, bueno, es por esto. Entonces, digamos, esas calles de oro no tienen que ver nada con los matachines. Los matachines deben estar regados por todo el pueblo y si un toreador se enfrenta a ellos, perseguirlo hasta cogerlo y darle, ¿sí? Pero bueno, son cosas que han cambiado como con el tema de la identidad, ¿no? Que preservar la identidad era muy importante para las primeras generaciones de matachines. Digamos que el refrigerio de la póker siempre ha existido, pero ellos decían, nos metemos allá en el baño y me levanto la máscara hasta aquí y debajo llevo un trapo y me bajo el trapo hasta aquí y me tomo la cerveza así y vuelvo a salir y que nadie sepa quién soy. Hoy día, pues vivimos en un mundo en que yo quiero demostrar al mundo lo que soy. Entonces, si tengo una máscara muy interesante, no me quiero ir sin que la gente sepa quién es el que tiene puesta esa máscara y soy yo. Entonces, esas cosas han cambiado. Sí, digamos que algo en Málaga muy importante para mencionar es cómo han ido encerrando los matachines hasta dejarlos solo en 2 cuadras de un barrio. En los matachines en Málaga se vivía, pues como decía mi tío abuelo, era una danza que salía desde el arranque de la bomba, la yerbabuena saliendo hacia Miranda y que terminaba quizás en el barrio La Joya, pero entonces iban bailando por cada uno de los barrios, llegaban a esas esquinas a tomar guarapo, aguardiente y seguían de barrio en barrio toreando y danzando y luego comenzaron a encerrarlos en solo pueden estar en el parque de Málaga y luego toda la gente no, solo pueden estar en esta cuadra. Entonces digamos que también han ido encerrando la misma institución a los matachines y ha provocado precisamente eso. Antes en Málaga salían 400, 300 matachines cuando me disfrazaba con mis amigas y éramos un montón de bultos blancos corriendo con chiroza y ahora ustedes acaban de ver en esas historias lo triste que es. Yo no iba a Málaga a pasar una Navidad o un día de matachines hace como 7, 8 años y cuando volví con el equipo fue como, estos no son los matachines de Málaga. Solo llegaron 3 chirosas grandísimas y era increíble verlas porque eran súper altos. Yo les decía, multipliquen esto por 100, por favor, o por más, porque así vivía. Cosa que en Concepción fue muy chévere verlo porque todos sí utilizan su traje, su chiroza con orgullo, pero pues las caretas no son súper lindas, o sea, es como solo de aquí hacia abajo súper lindos y ya. Y pues también la diferencia de que torean en las noches y que su vejiga no es vejiga de vaca, sino un neumático de moto. Y que si quieren una buena máscara, llaman a los de Capitanejo. Y si los de Capitanejo quieren bueno, los demás quieren una buena chiroza, llaman a los de Concepción. Porque se han ido como especializando ahí de cierta manera en una cosa específica. Algo que no hemos nombrado de que se hizo también en el espacio y fueron los empapelados. Los empapelados se hicieron tanto en los 3 municipios en realidad. Hicimos unos empapelados en algunos puntos representativos de los pueblos. No sé si tengamos ahí imágenes de los empapelados. No, no tenemos ahí, nos falta subirlas. Entonces fueron empapelados que quisimos hacer en Pierina. Nosotros alcanzamos a pegar empapelados cuando es. Entonces en la Casa de la Cultura del municipio, en una esquina muy representativa ahí también de Capitanejo, que es bastante movida, en Concepción, la esquina de los taxis, ahí bajando hacia el parque principal, en Málaga, en una esquina a un costado del parque principal. Digamos que hicimos unos empapelados con gente de los municipios a quienes le tomamos fotografía y luego, digamos, pudimos hacerlo en unos tamaños representativos. Hay unas de hasta 1,50, digamos, bastante grandes, y los colocamos ahí en cada uno de los municipios y los acompañábamos de un QR para que el QR, quien lo quisiera leer, pues lo llevara a este tipo digamos, a los videos que hay en YouTube y demás, o para que la gente lo conociera. Entonces, digamos, son como los productos, por decirlo así, que han derivado, propios pienso yo, de un trabajo interdisciplinar que nos ha permitido como adentrarnos en este mundo y aportar, ya lo digo, nuestro grano de arena. Y pues esperamos, pues, por supuesto, que
que sigue alimentando. Yo me acuerdo que nosotros hicimos un video en Concepción y en diciembre la gente de Concepción tomó el video y le cambió el audio y le puso un audio de Sombrino. Es, digamos, bien interesante, ¿no? Igual y no pasa nada, pero entonces era como el video de los matachines de Concepción tal, pero con música de los 50 de Joselito. Entonces que se vino el diciembre en Concepción y sonaba la pólvora y el video era de nosotros. Pero está bien porque, o sea, de eso se trataba, que la gente lo conociera. Luego ya, pues la intervención es válida, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, algo les quedó, ¿sí? Algo quedó ahí. Y la gente pues siempre fue en realidad muy receptiva. Nosotros, y también pues hay que decirlo, estamos muy agradecidos con las personas porque somos desconocidos a quienes les abren su puerta y quienes hacen buen uso de las cosas que ellos nos pueden contar. Mire, ahí estábamos todavía colocando, esto es en Concepción. Estaban en refrigerio, perdón. Estábamos en el refrigerio fundamental. Ahí estábamos con una chiroza en Concepción, aquí también estábamos en Concepción con una chiroza mucho más grande. Entonces estábamos haciendo todo ese proceso. Digamos que algo que quisimos también pues era como hacer la activación del proyecto y pues implementamos códigos QR que una vez pues lo escaneaban, los iba a llevar pues a la página en donde estaba el capítulo 2, ¿no? Para que la gente de una vez ingresara, pudiese ver las fotografías, los videos y demás. Y eso lo hicimos en cada uno de los municipios, ¿no? En Capitanejo, Concepción y en Málaga también hicimos empapelados, que eran pues casi de 1,50 m, casi 2 metros, y lo pues disponíamos en donde las personas nos dejaran, ¿no? Entonces, digamos, en la primera foto que ustedes vieron fue una tienda en donde mucha gente va a tomar y dijeron como, no, ¿por qué no ponen uno acá? Que acá vienen a tomar todos los matachines, y ya era vísperas de matachines, iba a arrancar, faltaba como unos 15 días para arrancar matachines. Solo tengo de Concepción, pero en Capitanejo también colocamos un indio piel roja en la estación de los taxis en donde todo el mundo tiene que ir para poder ir a Málaga o a otros municipios, y también un zorrito cerquita. Y en Málaga también colocamos una chiroza pues de Málaga puntualmente. Entonces digamos colocamos a una señora que se disfraza con disfraz de latas de gaseosa. Entonces cuando ella camina, pero una señora ya como de 70 años en Málaga, sí, está, mire, la gaviota. Y ella tiene un disfraz entonces a ella en empapelado su personaje lo pusimos ahí en el parque principal del municipio, a Gaviota con su traje de tapas de gaseosa. Miren, será el de aquí abajo. Bueno, en Málaga les estamos diciendo que no utilizan chirosas y demás, pero precisamente quisimos hacer la serie fotográfica con algunos de los trajes que aún pues resisten al olvido. Entonces llevamos a lugares emblemáticos de Málaga como el aeropuerto, estos chicos con chirosas en fibra, pero también con cinta de cassettes, y pues el traje de Gaviota, que es como súper representativo, y como suena, las tapitas y la canción que ella creó también. Digamos que pues esa es como una invitación a que los que no estuvieron como en la primera sesión puedan ir al perfil de YouTube del colectivo y pueden encontrar como esos microdocumentales. Son microdocumentales no más de 5 minutos, en donde pues se hace como un recuento súper rápido de dónde nacen, la vestimenta y todos estos temas que pues hemos venido mencionando. Bueno, ahora pues un poco de lo que salió de la conversación con las personas. Pues la alcaldía de Capi pues casi todos los años compra, bueno, casi todos los años no, cuando empieza la alcaldía compra un grupo de disfraces que normalmente se los compran a Drácula, esta vez se los compraron a Yamito, todos estos disfraces son de Yamito, entonces estos eran ya los trajes el día que empezaban las parrandas, pues listos para ser estrenados por primera vez. Esta es como una perspectiva desde arriba de todas las josas, pues en Capitanejo, a diferencia de lo que están diciendo mis compañeros, pues ustedes encuentran josas que pues son las mismas chirosas, o josa chirosa también se le dice, y matachines de otro tipo. Digamos que Capi tiene esa riqueza como en la diversidad de personajes que no hay en otro municipio, que es como muy interesante de ver, y pues un poco también con la semblanza que hacía Sergio y con esas imágenes un poco tristes de los 20 Mario Bros en la calle de Honor, y que era como yo cerraba la última vez que hablamos acá de esto, pues que en Capitanejo se conserva una estética matachín muy poderosa y que por eso, digamos, yo siento que
es muy pertinente y puede pensarse pues qué hacer a partir de ahí, ¿no? Claramente está en un momento pues, de crisis en el que se puede parecer cada vez más a un Halloween, con cada vez más Mario Bros, V de Venganza, Minnie Mouse, lo que sea, o pues puede empezarse un proceso de fortalecimiento pues para mantener esa estética matachín o fortalecerla y pues que se siga como manteniendo sin eliminar los otros elementos, pero pues que por lo menos haya un diálogo un poco más parejo. Entonces, digamos que de ahí nace esa propuesta de proyecto que se hizo el año pasado. Bueno, ahí están mezclados entonces brujas, diablos, los cazadores y algunos elementos que empezaron a surgir en las conversaciones con la gente era, por ejemplo, este tipo de detalles, ¿no? Entonces pusimos, eran como 10 pendones en todo el parque de Capi, que pues decía como peligro matachín suelto, había otro que decía como cuidado zona de toreo, entonces pues eso ya de entrada como que daba de qué hablar a la gente cuando llegaban y se sentaban ahí. En algún momento la idea también quisieron como acordonar un espacio para que el toreo se pudiera hacer ahí, lo hicimos un par de días y funcionó muy bien con niños pequeños, digamos que funcionó como esa zona, pero pues ya después el pueblo se llena de gente, es muy difícil mantener ese cordón, entonces como que murió, pero pues es una de las propuestas que ellos pusieron, lo usamos un par de días y esos par de días pues funcionó con los niños chiquitos. Esto fue algo que debatimos mucho y fue crear el premio a la mejor parranda, que tuvo sus opositores, pero tuvo sus defensores también y al final quedó, la idea quedó. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues que de los 9 días que las parrandas de matachines de Capitanejo van del 16 al 24, pues se escoge una y se premia, ¿no? Cada parranda, pues como yo decía la última vez, pues la organiza un barrio y una vereda. Entonces era como una suerte de concurso de todos los días de la parranda de matachines. Entonces ahí decíamos como, bueno, ¿qué se tiene en cuenta? Que el disfraz esté completo, ¿no? Que tenga la careta puesta, el traje, los gorros, los penachos. Bueno, ahí pues obviamente tenía como esa onda de comunicarse con la gente de manera chévere, no ladrilluda. Y pues que hubiera otro elemento que mencionábamos también la última vez, que tiene en crisis también el desfile y la parranda, es que no hay una interacción con la gente. Sergio mencionó ahorita un personaje que en Capi era fundamental, que era la madama, porque la madama permitía bailar entre el desfile y la parranda y las personas que estaban viendo, los espectadores. Al desaparecer la madama, se pierde esa bisagra que conectaba la parranda con las personas. Entonces la parranda termina pasando como una burbujita, y la gente la ve, se toma fotos o un par de selfies y pues muere, ¿no? Entonces al morir la interacción, pues muere el carnaval también. Entonces lo que queríamos era decir como, bueno, ¿cómo generamos nuevamente una interacción entre la parranda de matachines y la gente? Como, ¿qué queremos que suceda pues, para que sea divertido, ¿no? Que es la gracia de esto y por eso se sigue haciendo, porque es divertido. Entonces ahí estaba, que hubiera una presentación en el parque y eso creo que funcionó muy bien, sobre todo con el tema de las veredas, porque cuando le contamos al alcalde esta idea, al man le encantó y dijo como cada vereda que traiga músicos, yo le doy un incentivo. Como, o sea, no tienen que ganar, no tienen que hacer nada, como cada grupo de música de vereda que baje a tocar al parque del pueblo, pues le damos un incentivo. Entonces casi que todos los días hubo grupos de música veredal pues participando, ¿no? A partir de esa idea. Y de la interacción con la gente, pues era que no solo desfilaran, porque entonces a veces pasan los chinos así con la máscara puesta acá y no pasa nada, sino que se generara una interacción, como que bailaran con la gente, bueno, las brujas llevan unas escobas con las que se puede molestar a las personas, la caña brava de las josas, ¿no? Como generar pues esa interacción. Entonces eran como los 3 criterios que se tuvieron para premiar a la mejor parranda, que el disfraz estuviera completo y obviamente que la careta fuera usada todo el tiempo, que hubiera una presentación en el parque o que pasara algo en el parque más que llegar a tomar cerveza, que pasara algo y que hubiera interacción con el público. Entonces esos fueron los criterios que acordamos con las personas. Esto que también fue el otro elemento que yo les dije, pues las categorías de premiación de la parranda nocturna y les quise traer el flyer o los 2 flyers en relación a eso, porque Capi tiene algo a diferencia de todos los otros municipios donde yo he visto concurso de disfraz de matachines y es el nivel de los premios. O sea, ustedes van a ver, el nivel del premio realmente es brutal. Ahorita Sergio dijo, le dan un parlante al mejor toreador, pues acá estamos entonces en la modalidad de traje de fantasía femenino, que fue creación pues, de la gente este año, porque los maestros artesanos decían, pues yo no puedo competir contra esas chinas que salen con el traje de garota, como que ahí pues vamos como en mundos distintos y pues el jurado va a votar a favor de la china, yo no tengo nada que hacer al lado de ahí, entonces se creó como una categoría específica para eso. Entonces el traje de fantasía femenino pues tiene 1.500.000 para el primer puesto,
1.000.000 para el segundo, 500.000 para el tercero. La modalidad infantil tiene 700 para el primero, 500 para el segundo, 300 para el tercero. Y estas pues son las otras categorías que armamos. El disfraz original, que vendría siendo tipo el alien que les mostré en la casa de Yamito al inicio. Entonces todos estos otros disfraces que se han ido sumando a la parranda, pues claro, tocó separarlos, ¿no? Porque pues tampoco era justo pues que concursara el traje tradicional de máscara hecha con papel, pues contra un alien con fibra de vidrio súper espectacular, con luces, tal, pues digamos que es muy impactante estéticamente. Entonces ahí empezaba como a haber un ruido. Entonces se generaron las dos categorías, los disfraces originales, entonces son todos los disfraces que concursas que no son matachines. Pues ellos tienen 1.500.000, 1.000.000 y 500.000 pesos también para el primero, segundo y tercero. Se premió aparte la modalidad de piel rojas y caciques, también como para incentivar pues que se disfrazaran pues de piel roja, como que tuviera un premio particular para ellos. Y el de matachín tradicional, que por ejemplo es el lobo que está ya cuidando juiciosamente Juan Diego, pero son ese tipo de disfraces como de animales, de brujas, de diablos, de las josas, todo este universo pues hace parte del matachín tradicional. Ellos también tienen pues 1.500.000, 1.500.000. Entonces fíjense pues que realmente es un premio muy bueno, pues la gente, no sé, Yamito por ejemplo a mí me dice como yo me gasto 1.500.000 haciendo el traje, entonces yo recupero lo del traje, no me gano un peso o de pronto me queda lo de la cerveza, pero para mí es el honor y el orgullo de ganar la parranda del 30, ¿no? Y que mis hijos me vean a mí ganar la parranda del 30, para mí eso es todo. Entonces, pues claro, está como la radicalidad de Yamito, pues otra gente que le mete un poco menos y realmente sí puede tener como una ganancia ahí. Entonces, pues fíjense que realmente son premios muy buenos, a diferencia, no sé, la gran matachina de Guacamayas, que es ahí en Boyacá, que pues también les dan un tendido de sábanas, ¿no? Como premio. Entonces, pues realmente sí se tiene una intención como de estar detrás, pues permitiendo ciertas cosas. Entonces, bueno, como a partir de todos los diálogos que tuvimos, pues fue muy bonito que se vincularon familias que de pronto hace mucho no salían o no organizaban toda la familia para salir. Esta, por ejemplo, es la familia Castañeda, que tienen su pendón y toda la cuestión, que yo les mostré a Jairo Castañeda en una de esas reuniones, que pues es uno de los artesanos y de las familias pues que está siempre como muy pendiente de la parranda. Pues ahí tenemos como ese piel roja de penacho gigante, que eso era una característica de esa familia, como que ellos competían contra el resto de piel rojas por la longitud del penacho y ya después con luces y bueno, le metían otro poconón de cosas, pero fue pues muy bonito y muy emocionante para muchas personas volver a ver estos piel rojas con los penachos pues gigantes. Y pues tenía ese detalle por detrás que pues no quise dejar de mostrárselo como Capitanejo Arte y Pasión, y obviamente el piel roja como ícono, que de eso hablé mucho la vez pasada, pues como un ícono identitario pues brutal para Capi. Esto pues hizo parte de otros de los elementos, yo les estoy contando algunos como los más representativos de los cambios que la gente propuso. Entonces, un elemento que empezamos a identificar que era muy grave para la parranda era el horario de la parranda, que parece una bobada y lo cambia todo, ¿no? Porque la parranda normalmente está citada a las 3 de la tarde, pues por el calor termina saliendo 4:30, es decir, que está llegando al parque a las 5:30 y la misa empieza a las 6. Y pues el tiempo de los diablos y el tiempo de Dios no se combinan, entonces a las 6 se acaba la parranda. Entonces quiere decir que en el parque duraba media hora y ya se subían pues a pedir el disfraz, ¿no? Que los entregaran y no sé qué. Entonces duraba muy poco tiempo. Entonces fue uno de los elementos que ellos dijeron, vaya Pierina, hable con el cura a ver si logramos cambiar el horario de la misa de las novenas de diciembre para que la fiesta dure más. Y tuvimos suerte porque el cura dijo que sí. Y lo que hizo, o sea, nosotros le estábamos proponiendo, bueno, un horario, él realmente hizo una propuesta mucho mejor, que fue correr la misa, o sea, nosotros le estábamos pidiendo que corriera la misa a las 7 para tener una horita más, ¿no? Y lo que él hizo fue hacer la misa a las 4, la adelantó. Entonces, ¿qué pasaba? Que, bueno, los católicos pues estaban en la misa a las 4, el resto de la gente estaba a las 4 arrancando el desfile. Entonces nosotros llegábamos al parque a las 5, cosa que la misa se estaba acabando, la gente salía a ver llegar el desfile, a ver la parranda, y pues entonces ahí se pudo hacer lo que yo les venía diciendo de tener un show en el parque, en la tarima, la música, pues que durara mucho más la fiesta, que la gente bailara, que bailaran con los matachines, y pues esta es una foto ya pues entrada la noche, como se puede ver ahí. Entonces lo que terminó pasando es que se formó un carnaval en todo el sentido de la palabra, porque fueron 9 noches sin parar hasta las 11 de la noche
todos los días, ¿no? Entonces realmente se formó pues una fiesta de carnaval pues como en su sentido estricto, solo con el cambio de la misa de 6 de la tarde a 4 de la tarde, ¿no? Entonces por eso yo les decía, ese elemento logístico que parece muy básico, a veces pues lo puede cambiar todo. Esa es otra foto así como de lo viva que estaba la parranda pues ya entrada la noche. Y acá les quiero mostrar un par de videos pues que son hechos por Karen, la chica de TICS que les decía de la alcaldía, que son como las piecitas pues ya para redes sociales que ellos hicieron para la alcaldía, pero pues que tienen unos elementos interesantes. Obviamente al ser reels pues son muy corticos, los elementos pasan así como rápido, pero pues ustedes van a poder ver ahí algunas de las cosas que hemos venido hablando. Este es de el primer día. Diciembre llegó con su ventolera, mujeres, y la brisa está que llena el mundo de placer. Diciembre llegó con su ventolera, mujeres, y la brisa está que llena el mundo de placer. ¡Upa! Entonces, esa es la piecita del primer día y digamos ahí, pues el primer día suele ser el más, o uno de los más difíciles, es el 16 de diciembre, no han llegado los turistas, no ha llegado la gente. Digamos que los barrios se pelean mucho de estar del 21 para arriba, ¿no? Porque ahí se pueden lucir, que hace parte de la competencia de la que hablamos también la vez pasada. Y la primer parranda, pues bueno, digamos que nadie se espera mucho de la primer parranda, pero esta, pues que salieron más de 80 disfraces, pues obviamente dejó la vara súper arriba y fue un impacto impresionante para la gente de Capi, ¿no? Como que vieron la primera parranda y dijeron como, ¿qué se nos viene los próximos 8 días? Pues porque esto está brutal, esto nunca había pasado, pues que la primer parranda fuera como tan exitosa. Entonces por eso se los quise mostrar y porque si ustedes vieron ahí, en el parque había unas señoras del ancianato, de la tercera edad, bailando, entonces también cosas que no pasaban antes, como que hubiera pues esta muestra artística de las señoras bailando, luego había pues una orquesta en la tarima, entonces pues realmente cómo se configura toda una fiesta. Esa fue la séptima parranda y se las traje porque fue la que ganó el premio a la mejor parranda, de hecho. Pues como ustedes vieron, obviamente un montón de disfraces, de diversidad de disfraces, y pues al llegar al parque hubo un show de circo de gente de Capi que pues tiene como su grupo de circo, luego hubo una danza también de señoras, hubo música campesina que también alcanzan a salir ahí en la tarima tocando, y luego hubo otra orquesta, o sea, hubo como un montón de elementos y pues al final ellos se llevaron el premio como pues, por todos los elementos que pusieron en últimas de la interacción pues con la gente y que pasara algo más allá de llegar al parque a sentarse y no hacer nada.
Ese los puse porque ese día le correspondía al barrio donde vive Drácula, el barrio San Antonio, entonces no sé si pudieron ver ahí pues un montón de esos disfraces gigantes que yo les decía que es muy el estilo pues de Drácula, como todas esas brujas, esos diablos, pues que es como muy representativo de él y pues que se nota un montón, como cuando la parranda le corresponde a su barrio, pues se diferencia mucho como la estética pues con respecto a otros días. Esta es del 31 y se las puse pues para que vieran la última del año y porque yo salgo por ahí disfrazada también. Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas. Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿Será que me estoy... Y el último que les traigo es el de la parranda del 30, la parranda nocturna, que digamos otro elemento que propuso la gente, ustedes verán ahí, era como en términos logísticos también, pues que se demoraba mucho en subir el matachín y que era muy difícil de ver, y ya después de 5 matachines pues no cabían en la tarima, entonces uno no podía ver nada. Entonces ellos propusieron y el alcalde estuvo de acuerdo y fue muy chévere hacer una tarima para que los disfraces pudieran hacer una pasarela, desfilar con sus disfraces pues al frente como de todo el mundo. Entonces ellos subían a la tarima del pueblo, digamos la que siempre está, y había una tarimita pues alquilada para que ellos pudieran hacer su desfile y funcionó un montón pues porque la gente estaba pegada a esa pasarela viendo el disfraz pues a 1 metro de distancia, ¿no? Entonces fue como acercar el disfraz a las personas y fue un éxito pues impresionante. Entonces, bueno, pues ahí están muchos de los elementos que conversamos con las personas que se pudieron pues materializar como piloto en ese diciembre pasado y pues obviamente quedan muchos otros como para seguir trabajando, profundizando, que necesitan pues mayor inversión, mayor tiempo para poder hacer, que pues están ahí esperando para hacerse todavía. Entonces, pues eso era lo que yo les quería compartir esta noche. No, qué chévere, Pieri, porque nosotros estuvimos en el 2023 y nosotros quedamos como, wow, qué chévere las parrandas, pero ahora viendo lo que hicieron el año pasado fue como, ay, Mejoraron un montón. además que el padre se disfrazó en esa parranda en que estuvimos, por eso la movió el horario, lo descubrimos. No, pues yo creo que ya cerramos por hoy, por ahora, esperamos volver a este espacio cuando ya tengamos mucho más material sobre pues, este tema que estamos investigando. Pues no me quiero despedir sin antes decirles que pues con Sergio no somos los únicos del colectivo, también está Natalia Ortiz, Juan Camilo Rodríguez y detrás del colectivo hay muchísima gente que nos ha estado acompañando haciendo las ilustraciones como Juan, Daniela, nuestra programadora de la página, Patricia, Santiago, nuestro sonidista. Entonces, digamos que todo esto que les mostramos la sesión pasada y esta, pues es un trabajo en equipo, que estamos pues siempre tratando de diseñar con Melissa Ortiz, pues todo que tenga como ese diferenciador bien chévere y que pues
precisamente que no se quede ahí, sino que pues con hechos, con todas estas actividades que se hacen, pues la gente pueda entrar, conocer un poquito más de lo que hay en esta cultura de los matachines. Gracias por venir. Muy amables. Y pues abrimos también la ronda para... Sí, si quieren hacer preguntas o apreciaciones, súper bienvenidas. Bueno, para variar y seguir en el debate y charlando sobre matachines, primero pues agradecerles nuevamente a ustedes tres por estar acá, porque es muy provocador, o sea, me tienen con la cabeza dando mil vueltas, porque ahora también ando muy metido en ese tema del patrimonio, que es un término puede ser muy técnico y a veces puede generar unas discusiones, digamos, a veces un poco aburridas, pero yo creo que en el fondo lo que hay tiene que ver mucho con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y es ver cómo uno puede plantear y puede generar estrategias para que esas tradiciones y esas cuestiones de la identidad no se acaben y al contrario, se pervivan, ¿no? Varias cosas, creo que lo principal que yo quiero resaltar y que creo que es una lección enorme que sale de acá, de este espacio, y es que sin duda hay que estar con la gente, hay que escuchar a la gente y hay que hablar con las personas para poder plantear estrategias, ¿no? Tal vez en antropología puede ser muy obvio para nosotros, pero no es tan obvio para otras personas, y entonces es clave que hay que volver a las personas y trabajar desde las personas, porque a veces las personas tienen mucho más claro lo que quieren de lo que uno no cree a veces, ¿no? Pero también hay varias cosas interesantes ahí a resaltar que quiero como mirar, y más bien como con las cosas que me quedo. Primero, me gusta pensar un poco la idea de esa tensión entre el cambio y lo que se conserva, ¿no? Y creo que hay soluciones que ustedes plantean que pueden ser muy interesantes, ¿no? No se trata entonces de negarle la entrada a lo nuevo, sino más bien cómo protegemos y cómo generamos mecanismos para fortalecer lo que ya está y que no lo nuevo se trague eso, sino más bien cómo le damos el valor que tiene lo tradicional. Entonces no es que no salgan ahora esos nuevos disfraces, sino más bien cómo podemos, lo que plantearon con Pierina en Capitanejo, cómo más bien exaltamos, le damos una categoría especial a esos más tradicionales, ¿no? Me parece muy interesante también el tema de cómo ahora, antes había una identidad individual y ahora hay como unos grupos, como esa necesidad de crear como una identidad colectiva que se ha vuelto muy común, yo creo que no solamente allá, sino en general. Uno lo ve ahora en estas, por ejemplo, mi familia en Sabana, eso de ponerse toda la camiseta con el nombre de la familia en Navidad, todos vestir la misma ropa para Navidad. O sea, como que es un fenómeno que está pasando en todo el mundo, o en Colombia es muy común esa idea de cómo construir una identidad alrededor de la familia que se está viendo ahí reflejado, y que por lo que vi en videos en Capitanejo también pasa un poco, ¿no? Como que vuelve y aparece como los grupos, ¿no? Como los parchecitos disfrazados de manera homogénea. Creo que también otra cosa clave que me quedó es, hay que ir más allá de lo estético, o sea, lo estético es clave, sin duda, pero hay un montón de cosas que están pasando alrededor de esa estética que a veces se pierden de vista y a lo mejor es lo que le dan más como ese contenido, ese sabor a la fiesta, ¿no? El tema del espacio, ¿no? Cómo recuperar ciertos espacios, miren cómo ya activa el tiempo, solo cómo alargar el tiempo, mira cómo cambió todo, la sociabilidad, ¿no? Como la interacción que se genera alrededor. Creo que ese tipo de cosas que pasan alrededor, no solamente de la estética, creo que son importantes y que a veces pasan un poco desapercibidas y que hay que resaltarlo, porque ahí está a veces lo que más se olvida y lo que además le da como el alma. Yo creo que ahí está como el alma mucho de lo que se está viviendo, y me parece muy bonito. Y una última pregunta que me parece a mí clave, y lo dejo acá que estaba pensando, es pensando un poco el cambio que se está dando. Yo también creo que también debe ser por el cambio que se ha dado de esa desconexión con el mundo rural, que cada vez es más fuerte, ¿no? Entonces antes como que esos espacios eran mucho más rurales, de bajaba la gente en las veredas, del campo, entonces los referentes simbólicos, los imaginarios estaban muy asociados al campo, pero ahora muchos ya son de ciudad, sus referentes son las redes sociales, el internet, y a lo mejor todo eso está explicando esos cambios en las representaciones que están haciendo.
Entonces ahí viene también la pregunta, ¿debemos quedarnos con las representaciones del campo o le damos la bienvenida a esas nuevas representaciones que a lo mejor para las nuevas generaciones son más significativas porque les dicen más de la infancia, les dicen más de su contexto? ¿O cómo podemos darle cabida a lo rural cuando ya hay una desconexión con lo rural? Debemos fortalecer también la conexión con lo rural para que no se vuelva simplemente como una apropiación de lo rural y ya. Y dejo ahí como para el debate. Y ya no hay que... Uy, ya hay un mascarcito acá. Brevemente una cuña no pagada, no política, pero sí me parece importante, es que estamos trabajando desde el Instituto Municipal de Cultura y Turismo en temas de patrimonio. Estamos arrancando unos procesos para hacer inventarios de patrimonio en la ciudad. Entonces, si hay gente interesada, pues se conectan conmigo y les comento en qué consiste esto. Gracias. Pues más que todo, pues agradecerles, y creo que también la pregunta que les voy a hacer puede estar un poco en desconexión tal vez con lo que tocaron en la primera sesión, pero pues no estuve. Pero pues digamos que una de las cosas que iba pensando mientras iba viendo como todo, pues sí es uno como pensaba mucho en ese término de perder, o sea, ¿qué en cuanto a qué se ha perdido y si sí se ha perdido o si es simplemente pues una transformación pues como un efecto a causa de las cosas que se viven ahora? Y pues más que todo también como pensar esto como la narrativa bajo la cual pues justificamos el conservar esta clase de tradiciones como lo son los matachines y pues las prácticas puntuales que hacen, que digamos son como las parrandas estas, el torear a los matachines, y pues desde la perspectiva de cada uno como cómo podrían sí, o por qué piensan que pues esa clase de cosas como torear a los matachines o que se haga esa clase de parrandas pues en un momento dado fue muy popular y pues luego ya simplemente no lo fue. Y pues sí, que eso, como la narrativa bajo la que justificamos el querer conservar este pues patrimonio inmaterial. También quisiera saber como un poco más como de ese recuento histórico de cómo por qué esto, el matachín llega y la representación del matachín llega, pero se desarrolla mucho, digamos como en Santander, Capitanejo, Concepción, o sea, ¿por qué no se desarrolla como en otros lados también? Y ya. Bueno, y otra pregunta. Y es que, digamos, en cuanto a la persona que personifica el matachín, digamos, ustedes hablaban como del rol femenino en todo este tema del matachín, pero era como más a la tarea como textil, como de hacer las cosas. Y pues ahora los tiempos también, o sea, estamos bajo otras narrativas, bajo otras perspectivas de lo que se puede y no se puede hacer. Entonces quisiera saber cómo si se ha indagado más sobre eso, si como que hay niñas o hay mujeres que quieran participar de esas parrandas, si se puede hacer, o sea, qué clase de como tensión hay entre eso, o si simplemente no hay ninguna tensión, como todo. Con respecto a las mujeres, y bueno, yo voy a hablar por Capi, que es lo que conozco también, pues el tema de las mujeres sí es muy, o está más enfocado en la confección de los trajes. De hecho, las fotos que les mostré como desde un segundo piso de todos los trajes en el piso son todos confeccionados por doña Hilda, de hecho. Entonces, digamos que el tema de la confección del traje casi siempre la hacen mujeres, que no están tan presentes en la elaboración de máscaras, por ejemplo. O sea, y yo por eso decía como los maestros artesanos, pues porque son la mayoría hombres los que hacen la máscara. Pues igual terminan pasando cosas, como por ejemplo en el caso de Nelson y la máscara del lobo que está ahí, la que empapela las máscaras de Nelson es la hermana, porque Nelson, sus dedos cultivadores de tabaco no tienen paciencia para empapelar, él se desespera y la que empapela es ella. O sea, él hace el molde, sobre el molde ella empapela y luego pues él le mete como toda la onda de la pintura, los accesorios, pues como el acabado final. Y eso es así, y yo no sé como si todo el mundo en Capi sabe que por ejemplo la que empapela es la hermana, que yo creería que de pronto puede no estar tan claro, ¿no? Es un trabajo muy a la sombra, asumido así pues ya desde siempre, entonces eso como que queda por ahí. Pero pues sí, digamos que falta el rol femenino pues en la elaboración de las máscaras, que es lo protagonista, ¿no? Siempre es como un rol secundario, o por lo menos por ahora en Capi sigue siendo así. Con respecto a lo que se pierde, pues sí, digamos que esa fue una sección completica la última vez, pues que digamos yo expuse como las transformaciones y los muchos tipos de transformaciones o donde se pueden ver todas las transformaciones en Capitanejo, y pues hablábamos y llegamos un poco a esa conclusión que mencionaba Emerson ahorita, pues que no se trata de pues todo lo nuevo quitémoslo, sino
pues cómo se puede ir incorporando. Entonces, de hecho, ahí tiene que ver con lo que decías del urbano y lo rural, pues el piel roja como disfraz, pues ya es un elemento urbano, ¿no es cierto? Que desplaza en Capi a los animales, de hecho, a los disfraces de animal. Entonces, ahora en Capi los chicos quieren ser piel roja, o sea, tú les das un traje de florecitas con una careta de lobo, pues no lo quieren, ellos quieren el del indio piel roja, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento pues que entra a jugar como en esa relación urbano-rural, pues que de hecho por eso también se separó la categoría de piel roja y los otros tradicionales, porque los piel rojas son tan protagónicos que tocaba como pues dejarle el espacio también a los otros. Entonces es como cómo se le puede ir abriendo espacio pues a esa innovación o a ese diálogo urbano-rural con sus nuevos elementos. Bueno, sí, es que acá tenemos el trauma de pensar que los matachines no los inventamos acá o en la cumbre, y pues realmente matachines hay en muchos lugares de Colombia, hay en el Pacífico, hay en el Tolima, hay matachines en el Carnaval del Diablo en Río Sucio, hay una comparsa matachines en el Carnaval de Barranquilla, los Diablitos. Entonces digamos que hay en muchas zonas del país y de hecho hay en muchos países de Latinoamérica. Entonces está la danza de los matachines de México, pues con indígenas, pues que ya tiene como otro componente y otras discusiones, pero pues digamos que sí, no perdamos de vista que no son ni hechos en Santander ni únicamente santanderianos, y pues ya digamos la pregunta que tú haces que creería que falta investigar para respondérsela es pues por qué la potencia matachín en García Rovira, ¿no? Que yo creo que sería un elemento muy importante de analizar, que como decía Sergio, la persona que trae los matachines a la cumbre en los 70 pues es una persona de Soatá, que es a media hora de Capitanejos, la provincia del norte, en Boyacá. Entonces pues ese núcleo de García Rovira, Norte y Gutiérrez pues tiene una potencia matachín muy fuerte, digamos que se distingue de las otras provincias pues de Santander y de Boyacá. Entonces creo que eso sí sería un elemento por investigar, como por qué se concentra ahí esa potencia. Digamos que hablando un poco de la ruralidad con los matachines, hablando del caso de Málaga, en Málaga las madamas no solo eran las que danzaban, sino también eran grupos de campesinos que contrataba la alcaldía para que bajaran de sus veredas a las 7, 8 de la noche a recoger a los matachines borrachos para que el padre pudiera dar la misa. Entonces, digamos que al no haber un incentivo económico, comenzó a desaparecer esa tradición de esas madamas, porque claro, o sea, si hoy día es difícil que un campesino venga a la ciudad a traer su producto o a salir a hacer alguna diligencia personal, pues en esa época también querían ese incentivo de, listo, nos disfrazamos, hacemos la danza, vamos y recogemos a todos los borrachos del parque, nos los llevamos y que el cura pueda hacer su Eucaristía. Eso para el caso de Málaga. Y algo que Pieri decía es ese incentivo para que la misma comunidad bajara su grupo musical, que hiciera el show. Entonces digamos que también hace, pues relaciona a esos incentivos posiblemente económicos para mantener, digamos, como esas tradiciones un poco vivas, ¿no? Hay como cuña pues tremendo ese dato que bota Lida, porque claro, la madama como con un rol policivo casi, y en Capi era otra cosa totalmente distinta porque eran campesinos disfrazados de campesinas. Entonces tiene que ver con un tema del ritual y el travestismo, digamos, en las fiestas rituales de fertilización de la tierra y todo el discurso que uno ya después le puede meter a la cosa, pero pues tenía que ver con ese componente de lo femenino en la fiesta, ¿no? Entonces que si pues se reemplaza, digamos, con unas formas de travestismo que yo les mostré la vez pasada también, pues que se sigue manteniendo de ciertas maneras, pero pues ese componente súper fuerte femenino de la parranda, muchas veces encarnado por hombres que generaban la bisagra entre la parranda y los espectadores. Entonces pues son dos madamas, dos mundos muy distintos. Y que además, digamos que ese rol de la mujer hoy día sí se ve, se quieren disfrazar y demás, pero hace 15 años cuando nos disfrazábamos como mujeres, nosotras tratábamos de utilizar guantes para que no se nos vieran las uñas, cambiábamos el caminado, nos hablábamos por señales para que no vieran que éramos pues mujeres, porque para ese entonces muy pocas tenían como esa osadía de disfrazarse, ¿no? Además que por el caminado y por la contextura ya se iban a dar cuenta que éramos mujeres, pero ya de un tiempo para acá, ya incluso los que se visten de, no sé,
de padre de familia, pues ya las mujeres van es con una braguita, ¿no? Pero con la careta del hombre, entonces ya se diferencia quién es mujer, quién es hombre abiertamente. Antes, sí, no. Sí, y justo creo que la imagen del día de hoy de la charla es una mujer matachín de Capitanejo. Entonces digamos que ellas hicieron parte también de, hoy día es más fácil encontrar mujeres matachines, digamos, pero dentro de la línea del tiempo que uno logra trazar a partir del ejercicio de la memoria, casi que las mujeres meramente van a estar ligadas al tema del traje, pero de un tiempo para acá torean, también se disfrazan de matachín. Creo que la imagen del día de hoy que presentamos para la charla es una chica disfrazada de matachín que además buscaba hacer un proyecto de turismo comunitario con los matachines. Digamos, ahí han existido escenarios. Digamos que el por qué utiliza uno tanto la palabra perder, pues a mí evidentemente sí me parece que se han perdido muchas cosas y porque pues el patrimonio cultural y material es el que es, digamos, el más proclive a desaparecer digamos, por la forma en la que se, entre comillas, se conserva y se difunde. Digamos, ese patrimonio tiene mayores dificultades porque pues, digamos, no es un edificio que uno pueda hacerle un seguimiento y tal, sino que, digamos, está en las manos de la comunidad y si la comunidad llega a enfrentarse a situaciones adversas puede llegar a incluso a desaparecer plenamente. Entonces, uno a veces habla de que hubo un patrimonio inmaterial que desapareció, que se perdió. Por ejemplo, pensando un poco en, no sé si Jennifer iba ese día, cuando fuimos a Barichara, cuando fuimos a visitar a la hija de doña Ana Felisa Alquichire. La señora se le dio un diploma que decía Patrimonio Inmaterial de Santander, pero nunca se hizo un taller para ver cómo era que ella hacía los objetos en alfarería con conocimientos, según ella, guane, que le había heredado a su abuelo y que el abuelo había heredado de su abuelo. Entonces sí hay cosas que se pierden en el patrimonio inmaterial que después es muy difícil recuperar, ¿sí? Entonces hoy día está la hija doña Ana Felisa intentando hacer este tipo de cosas, pero ya pues el contexto es otro. El conocimiento de doña Ana Felisa se perdió porque vino aquí en el 2011, le dieron un título que decía Patrimonio Vivo de Santander, pero nunca le dijeron, venga, usted la vamos a contratar, va a hacer talleres, va a vivir de esto, bueno, le vamos a pagar por horas, por cantidad de gente para que aprenda, para que enseñe. No, le dieron un título de Patrimonio Vivo y se fue. Y luego se murió. Entonces se pierde, digamos, en el patrimonio inmaterial yo sí considero que hay cosas que se pierden y después es muy difícil recuperar, ¿sí? Entonces sí tengo como ese tipo de hallazgos. Y lo otro, digamos que cabría una hipótesis también de que, por ejemplo, Málaga es de las ciudades que más rápidamente se fundaron en este lugar por parte de los invasores españoles. Las relaciones de Málaga con algunas representaciones de matachines, de arlequines, se pueden también quizá datar y tratar de encontrar una explicación, ¿no? Porque, pues, digamos, España, lo que hoy día es España, pues también tiene diferentes naciones entre sí y hay unas que tienen unas relaciones mucho más fuertes con ese tipo de manifestaciones ligadas al aspecto religioso, que es algo muy importante y que lo dijimos también un poco la vez pasada. Los matachines que nosotros estamos viendo están ligados a una fiesta religiosa en los pueblos, pero si tú llegas a la ciudad, ya digamos ese elemento cohesionador de la iglesia se rompe y están ligados a la fiesta decembrina. Sí, o sea, a la mera fiesta. Estos están ligados a los días que duran las misas de aguinaldo. Los matachines de aquí estaban ligados a las fiestas de diciembre. Son cambios ahí que también son interesantes ver. Bueno, muchas gracias. Nosotros Muchas trajimos gracias. unas serigrafías del capítulo de Capitanejo y Concepción, por si alguien quiere tener una. Trajimos como 9. Creo que hay 9 Sí, personas. Entonces pueden pasar por ellas y Muchas nada. gracias, muy Muchas amables. gracias por venir.